Viaje en el tiempo. De mi diario de un observador. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las palabras, en este nuevo vídeo. Y vamos a comenzar con este señor que se llama Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Porque tenía un libro, que a lo mejor lo conocéis, muchos de vosotros, y sobre la propaganda, ¿no? Y tiene 11 principios de la propaganda. Entonces vamos a ver cómo, estudiando a Goebbels, podemos comprender 100% lo que está sucediendo hoy. Y clarísimamente vamos a ver cómo funciona el tema de la situación actual que vivimos, y también vamos a ver claramente cómo hacen que la gente pues vaya literalmente al matadero. En la guerra no voy a culpar solo a los nazis porque, bueno, es muy obvio que Stalin fue peor, por ejemplo. Pero en la guerra los europeos fueron llevados a una lucha fratricida por medio de la propaganda. Y ahora vamos a ver cómo nuestra sociedad está siendo llevada a una ruina también por medio de los principios de la propaganda. Y lo vamos a ver muy fácil. Fijaos, vamos a empezar con el primero. Principio de simplificación y del enemigo único. Es decir, tú para unir a toda la gente y que te obedezcan ciegamente, aún sea para hacerles daño, para arruinarlos, para lo que tú quieras, tienes que darles un enemigo, ¿veis? Tiene que ser un enemigo simple y único. Y dice adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Ese es el principio. Aquí lo tenéis, el virus corona. Ese es el enemigo que te va a matar. Unámonos todos, quedémonos en nuestra casa. Aunque ahora ya no haya para comer y ahora están empezando a protestar porque se están dando cuenta de que toda la lucha de estos meses no sirvió para nada. O como pasó hoy, que me reí mucho, en una ciudad, pues estaban hablando ya de cortes de agua, claro. Todos los tíos lavándose las manos 10 veces al día y lavando todo 20 veces al día, pues están quedándose sin agua. Pero eso es previsible, señores, si siguen lavándose las manos 20 días. Y os digo una cosa, para que no me acusen de nada, podéis buscar en Google peligros de lavarse las manos, que no. Pero vamos a seguir. El virus corona es el enemigo. ¿Sí? Ya tienen el enemigo. Entonces, por ejemplo, los españoles, venga, vamos a unirnos todos contra el enemigo, venga, todos a aplaudir. Pero claro, nadie ve en el enemigo la falta de trabajo, el desplome de la economía en un 30%, los millones de parados, las faltas de empleo que empieza a haber. Entonces, mientras que ellos tengan al enemigo del virus corona, ellos no van a ver todo lo que está pasando alrededor. Eso es todo esto. Es una distracción populista. Las pruebas las podéis encontrar. Si ponéis en Google, pues ponéis enemigo virus corona y veréis que hay muchos periódicos que te lo ponen. Por ejemplo, yo encontré para esta post de Conversation, por ejemplo, uno que se llama, que decía el coronavirus conociendo al enemigo, ¿no? Y te ponen así una foto como de un virus que parece así muy tétrico, ¿no? Esto era en marzo. Otro que también encontré, que era un diario y te ponía BBC, concretamente bodas, bautizos y comuniones, y te ponía coronavirus, un enemigo increíblemente astuto. ¿Por qué el virus que causa el COVID-19 se propaga con tanta eficacia entre los humanos? Ahora recordad, señores, el principio de Goebbels, el enemigo único. Pero ahora fijaos, el virus se propaga, pero los rumores también se propagan, ¿a que sí? Y las ideas también se propagan. ¿Cuál es el principio 2 de Goebbels? Principio del método de contagio.
Ahora, atentos al lenguaje. No es un lenguaje político, es un lenguaje médico. ¿Por qué? Porque los nazis sabemos que tenían corporaciones y sobre todo eran las grandes químicas, como que era IG Farben, que IG Farben después fue dividida en BASF y en Bayer, entonces eran empresas químicas. Fueron los que hicieron Auschwitz, IG Farben. Pero al final, reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Entonces, fijaos, pues os estaba buscando y os pongo un ejemplo. Encontré un artículo del País en que acusan a una persona concreta y ponen negacionismo con rostro. 3 perfiles de difusores de tesis conspiranoicas por redes sociales. Entonces, pues aquí el País está pues aplicando el método 2 de propaganda de Goebbels, que es pues reunir a todos los adversarios negacionistas, porque claro, si ustedes habéis escuchado mis videos y los de otras muchas personas, pues somos muy diferentes. Pero claro, ellos lo tienen que enfocar en uno, porque es que esto es una guerra. La propaganda se hace para la guerra, señores. No crean que lo que están haciendo es una cosa política o médica, no, esto es una guerra. Otro del País, pues claro, para ir creando una relación entre el que no lleva mascarilla, el que no lleva bozal, porque en realidad ya pues no hay que ser muy inteligente para saber que el virus es súper microscópico. Hace falta un súper microscópico para verlo y los agujeros de mi mascarilla se ven. Los pones al sol así y se ve el agujero, ¿no? Entonces imaginaos el virus para entrar por ahí lo fácil que lo tiene, ¿no? Pero entonces aquí veis el País, usando la propaganda goebbeliana, dice: el negacionista que iba sin mascarilla eludirá la cárcel. Claro, no lo pueden meter en la cárcel porque es ilegal, ¿no? Y además, si van a un juicio y el de la mascarilla demuestra que el virus es más pequeño que el agujero de la mascarilla, pues se les cae todo el show. Entonces pues no lo van a meter en la cárcel, está claro. Lo hacen para molestarlo, para asustarlo, lo detienen, ¿veis? Bueno, hasta que ya si entrara la dictadura que quieren imponer, pues podrían detener de otra forma, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Claro, ya empiezan, y lo hacen aquí en otro diario, pues ya empiezan a hacer una persecución, que fue lo que hicieron en su momento los nazis en la época de la Guerra Mundial, ¿no? Aquí te dice, hay que oponerse abiertamente a los negacionistas del coronavirus, es decir, pues hay que perseguirlo, ¿sí? Este era Deutsche Welle, se me olvidaba porque no lo apunté, pero este era Deutsche Welle, que es alemán. Es decir, ya se repitió la historia, ¿os dais cuenta? Pero además esta gente son muy inteligentes porque dicen: hay que demostrar abiertamente oposición a los negacionistas del coronavirus que dicen ser víctimas de supuestos métodos nazis. Opina Martín Muñoz, supuestos métodos nazis, señores. Y yo estoy demostrando en este podcast que lo que están haciendo son métodos nazis. Ahora, hay gente una corriente, hombre, yo no voy a juzgar en este video que si eran buenos, que si eran malos, para mí, cualquier dictadura es mala. Ahora, la democracia que hay ahora yo creo que es peor, yo creo que al final esto es peor. Pero bueno, vamos a seguir. Yo, cuando dice Goebbels el poder de las palabras, pues también tengo un libro que habla del poder de las palabras, ¿no? En el cual, pues bueno, se llama El curso de la vida, y en el cual, pues fijaos que yo hace unos años ya predije esto. Hay unos capítulos que se llaman el holocausto, el exterminio, etcétera, la propaganda, ¿no? La publicidad, yo todo ese tema lo toco ya profundamente. Fijaos que me adelanté, además ese libro que ha tenido, gracias a Dios, a pesar de yo ser un autor independiente, de llevar un año pues censurado en Facebook mi página web y los libros, para que no sé para qué, la verdad, pero yo lo que sí sé es que ya hay un año que mis libros están un poco censurados en Facebook. Pero bueno, Facebook, gracias a Dios, no es el único medio, y gracias a vuestro apoyo que me compartís en otras redes, pues he hecho adelante. Pero mira, fijaos, aquí está
el siguiente principio, el principio 3, principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no pueden negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Entonces, ¿aquí quién trabaja? Estos son la prensa. ¿Quiénes son? Pues son la prensa los que son encargados de cargarle a los negacionistas los errores propios. ¿Veis cómo en el artículo anterior que os he leído de Deutsche Welle decían que los negacionistas alemanes dicen ser víctimas de métodos nazis? ¿Sabrá alguien mejor que los animales lo que son los nazis? Lo que fueron los comunistas, porque en realidad aquí ese periódico te está manipulando, porque tenía que decir los comunistas, porque las manifestaciones son en Berlín, y en Berlín lo que ellos saben muy bien es lo que es el comunismo y lo que fue el comunismo. Entonces ahí también te están manipulando. Pero veáos, si no puedes negar las malas noticias, inventa otra que las distraigan. Y entonces pues ahí es cuando empiezan a inventarse. ¿Por qué los hombres calvos tienen mayor riesgo de tener COVID? Que si el pangolín colorado pega COVID. Todas esas noticias, como veis, son el principio de la transposición. Si no pueden negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Aquí veis, por ejemplo, ¿no? Iker Jiménez rompe su silencio contra los negacionistas tras los disturbios de este fin de semana. Le da exactamente igual. Se ha mostrado muy crítico tras los disturbios protagonizados en varios puntos de España. Y señores, eso es en la situación en la que nos encontramos. El poder de las palabras. Bueno, y ahora nos vamos con el punto 4. ¿Cuál es el punto 4? El principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Esta es las mascarillas, ¿no? Yo la identifico, aunque os voy a poner otros ejemplos. Pero fijaos, desfiguración es lo que estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo está en una confusión tremenda, un caos tremendo. Porque eso es lo que ellos quieren, y exageración, ¿no? Pero para poner un buen ejemplo, para que quede bien claro, desde luego, pues El País es el que he encontrado que es más goebbeliano de todos, ¿no? Un artículo que encontré firmado por Macarena Vidal en 13 de junio de 2020, fijaos lo que pone. Daos cuenta que el principio 4 de Goebbels es la exageración y la desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Fijaos lo que pone este artículo del País. China detecta un nuevo brote de coronavirus relacionado con el principal mercado de Pekín, ¿no? 6 de los 7 nuevos casos confirmados están vinculados a Chinfadi, donde se han detectado otros 45 casos asintomáticos. Daos cuenta, señores. Esto yo me río mucho porque yo tuve una experiencia cuando salió este artículo muy simpática, ¿no? Fijaos, 7 casos en un país de 1.300 millones de habitantes que está a 10.000 o a 20.000 kilómetros de donde yo estoy. Y con esa excusa hicieron un confinamiento. Y daos cuenta, hay 7 casos y 45 asintomáticos. Es decir, asintomáticos que no le duele nada, que no le pasa nada. A eso lo veremos ahora más adelante. Me vais a perdonar que me ría de una cosa tan seria, pero es que esto ya es para reírse. Pero daos cuenta, la seriedad de esto, señores, está en que están usando la propaganda que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la situación es gravísima, porque se están rompiendo ciertas cosas y ciertos compromisos que se tomaron después de la guerra, de no volver a usar esa sistema de propaganda. Pero entonces daos cuenta, la mayoría de la gente, todo esto que yo estoy exponiendo no lo conoce.
Entonces, pues vamos a seguir. Pero ya os digo, aquí podéis ver la población de China, 1.300 millones. Y si tú sacas un artículo en El País porque hay 5 y 40 asintomáticos, y ahora cerramos todas las tiendas de España porque hay 5 chinos con fiebre, ¿no? Con unas máquinas chinas, que además podéis ver aquí, que después hubo que devolverlas. ¿Y cómo no sabemos que usaron las maquinitas chinas estas que devolvieron? Porque no servían para darle a los 5 asintomáticos, no, de verdad. Algunas veces me da un poco como de vergüenza, de verdad os lo digo, y no estoy exagerando para que el vídeo quede bonito. Me da vergüenza tener que estar diciendo estas cosas. Porque yo digo, si mi abuelo levantara la cabeza, por ejemplo, y viera que son incapaces de pensar tantas personas a lo más mínimo, pero claro, ellos es que no se dejaban engañar porque ellos vivieron la guerra y ellos ya sabían las mentiras de los políticos, ellos la propaganda no la creían. Lamentablemente nosotros tenemos una generación que no conoció eso. Entonces, además quitaron de Europa por la historia, la filosofía, y claro, al quitar la historia, la Unión Europea evitaron que la gente se entere de esto que estamos comentando. En mi libro La profecía de los jaguares, pues anuncié muchas cosas de estas que están pasando, pero sobre todo yo sabía que se iba a hacer este proyecto, se iba a hacer como ataque a la humanidad. De eso habla la parte principal del libro, ¿no? Yo lo sabía. También tiene profecías mayas y otras cosas. Lo que no supe fue lo del virus, fijaos, cómo lo iban a hacer. Eso sí lo confieso. Pero el libro en general, si tú lo lees ahora, tú vas comprendiendo paso por paso todo lo que está pasando. El principio 5 es el de la vulgarización. Fijaos lo que dice. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Ya sabéis, ¿a que sí? El quédate en casa. Quédate en casa, es decir, tiene que ser adaptado a los menos inteligentes. Mira, el menos inteligente es una persona que se va a quedar en su casa por una gripe, donde en China hay 5 chinos en un mercado asintomático, con una máquina china que no da té, y se va a quedar en su casa y va a arruinarse él y su país, y va a arruinar a su familia y el futuro de su hijo y el futuro... ¿Ese cuál es? El menos inteligente. Pues para ello está hecha la propaganda. Quédate en casa. Ahora, dice que mientras más grande sea la masa, aquí está el peligro, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Vamos, es bastante sencillo. Quédate en casa, quédate en casa. No dicen otra cosa, quédate en casa. Sencillito. No es memorizar el Quijote, ¿sabéis? No, es sencillito. Y la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, es decir, no comprenden nada y no son receptivos. Es decir, llega Chico Sánchez y les dice, oye, que saludarse con el codo y escupirse en el codo no es bueno, y dicen, negacionista, ¿no? Además tienen gran facilidad para olvidar, por eso el mensaje tan corto, ¿veis? Quédate en casa, para que se lo puedan recordar. No quiero burlarme de nadie, señores. Esto es como ellos piensan, ¿ves? Claro que tienen razón, es una realidad. Lo que pasa es que tienen que comprender una cosa también, y ellos mismos lo saben. La gente en la Segunda Guerra Mundial se levantó contra el globalismo y luchó y lo derrotó. Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque la gente es buena, es inocente. Muchos son ignorantes, porque sí lo son, porque a lo mejor sus valores son de ver muchas películas, de ver partidos de Nadal. El otro día me escribió uno, es que tu video es muy largo, y vi que era alguien que
pues que tenía que ver como fan de deportes, ¿no? Y le dije, sí, pues lo que vale lo que dura un partido de fútbol con prórroga, pero te puede cambiar la vida, porque si lo ves y comprendes la situación que está sucediendo, pero no tiene él flojera de ver un partido del Mundial, pero sí de ver un vídeo de Chico Sánchez que sea de más de 10 minutos, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de hacer que la gente, como os deis cuenta, esté limitando su cerebro, porque si tú te acostumbras a memorizar una poesía de 4 páginas, como era antes, pues está muy bien, pero si ya tú te conviertes en una persona que lo único que dice, quédate en casa, pues entonces ya pues tu capacidad de razón pues también se limita al tú limitar la cantidad de palabras, ¿no? Y aquí pues es muy fácil, os podéis meter en Google y poner quédate en casa y veréis que todo está hecho como para niños, ¿no? Ya lo veréis, ¿no? Muchos coloritos así y una guitarrita. En el caso de lo que yo elegí, pues se veía el arcoíris de la agenda gay, el quédate en casa, y es nuestra responsabilidad, es como que te culpan, ¿no? Si no te quedas a arruinarte en tu casa, te culpan, ¿no? Es pura propaganda. Esto es lo que estamos viviendo, señores, es Goebbels de presidente, ¿no? Ahora 6, principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, ¿veis? Un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Eso yo lo he visto ahí donde yo estaba en DF, que ya salí, y ahí es por amor, póntelo, por amor, ¿no? Y sale con el bozal y dice, póntelo con amor. Con amor. Ah, qué bueno. Con amor. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos, ¿no? Entonces son mensajitos muy cortos. Entonces es orquestación, daos cuenta, maquinar y orquestar son palabras un poco negativas. Es decir, todos creemos que es una palabra muy positiva, ¿no? Orquestar. Pero no tanto, porque fijaos, cuando os metéis en orquestar en lo que es el ARRAE, el diccionario de la lengua, orquestar dice organizar o dirigir una cosa generalmente de carácter negativo desde diferentes puntos. Negativo, señores. Entonces, él te está diciendo que hay que orquestar, es decir, es como maquinar todo este tipo de palabras. Estos análisis de palabras lo hago yo mucho en mi libro El curso de la vida. Maquinar es la otra. ¿Y qué dice? Maquinar es llevar a cabo acciones secretas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio para alguien y perjuicio para otro. Entonces lo veis cómo funciona este asunto. Entonces vamos de nuevo, el principio de orquestación. Propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas. Dais cuenta, en el metro, en la calle, en la tele, en el otro, entonces tú vayas donde vayas, ve, quédate en casa, ve. Y la gente colabora, pero porque la gente, la propaganda tiene un problema. Y es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la propaganda hace que el individuo deje de ser un individuo como tal y deje de razonar. Se convierte en una especie de robot que repite las cosas, pero como con violencia casi. Y entonces, fijaos, dice que toda esta orquestación, daos cuenta, de repetir incansablemente lo mismo, de diferentes perspectivas, dice que tiene que ser sin fisuras ni duda, y también dice, de aquí viene la famosa frase, si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Y entonces en eso se basa sobre todo la prensa, ¿no? La prensa es eso. Es como pues, tenemos el ejemplo de la guerra de Irak, ¿no? Pues te repitieron que había armas, no las había, pero no importa, ya después de un año o dos ya la gente se dio. Ya sí, ya las hay, ya. ¿Y cuál es el principio de orquestación en lo del virus corona? Pues ya lo habréis sabido, ¿no? Os habréis dado cuenta, ¿no? Por los asintomáticos,
Pues le han repetido que tú puedes estar bien, que no tienes fiebre, no es cuánto, pero eres asintomático y hasta que se lo creen. Es como si yo te digo, oye, tienes un problema de rodilla y tú me dices, no, pues a mí la rodilla no me duele y acabo de correr 20 kilómetros y soy deportista y no me duele. Que te duele, hombre, que sí te duele, que sí te duele, que sí te duele, que estás enfermo. Tú tienes una enfermedad en la rodilla. Lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero yo te lo digo que tú la tienes. Te la tienes que operar y me das 5.000 euros y te opero. Ese es el juego, ¿no? El asintomático es clásico, ¿no? Del principio de orquestación. Y bueno, ya sabéis que hemos visto que orquestar pues es pues preparar algo de forma negativa y desde diferentes puntos, ¿eh? Y ahora maquinar vemos que lo hemos visto antes, que es llevar a cabo acciones secretas, pues los sinónimos son urdir, tramar, intrigar, es decir, lo mismo que orquestar. Y bueno, aquí lo vemos, un ejemplo, el periódico El Mundo en España, los asintomáticos causan más del 50% de los contagios, ¿veis? Lo van repitiendo y la gente se lo ha acabado creyendo. Y no importa, señores, fíjate, no importa que en muchos países tuvieron que devolver los test que se usaron y todos esos enfermos supuestos se siguen contando, ¿veis? Porque cuando se llevaron los test ya llevaban un tiempo haciendo test. Es decir, que todos los primeros test del principio que se hicieron con los test que se devolvieron, esos test no se pueden contar, pero ellos lo siguen contando en la prensa, ¿veis? Y bueno, lo de los PCR, la verdad, eso sí, yo creo que pronto van a tener que buscar otra cosa, porque ya son mucha gente que conozco así, que le dan positivo y se van a un privado y ahí dan negativo, o gente, bueno, a gente así ya conozco bastante. Entonces, aquí tenéis un caso que comparto con vosotros, que es el del País, es un artículo de octubre de 2020, 28 de octubre, dice: un error en un cribaje en un instituto de Moncada confina a 400 alumnos. De los 170 positivos iniciales detectados hace 9 días, Educación solo ha confirmado 16. ¿Por qué? Porque se los inventan. Pero, ¿sabéis por qué? Porque los PCR esos fallan como... Bueno, yo he llegado a hablar con enfermeros y gente que me ha dicho que es que eso no se debería usar. Pero te lo dicen en persona, ¿sabes? Porque bueno, nuestra sociedad es así, todo el mundo sabe que lo que está pasando, pero nadie quiere perder en los 1.000 euros al mes. Bueno, lo de los fallos de los PCR, ¿para qué voy a hablar? Este video sobre la propaganda. Yo lo que quiero que veáis es cómo han conseguido a las personas para que se metan un pincho en la oreja, que ya hay varios que se le ha abierto el cerebro. Dios sabe si eso te dañará alguna parte del cerebro. ¿Quién sabe, no? Porque tanto salen sangrando y eso, pues será que les dañan el cerebro. Pero bueno, al que va a hacerse esa prueba voluntario, pues entonces no necesita que le dañen el cerebro. Ya lo tiene, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí veis positivo cuando... Entonces ya ese principio es el más importante de todos, ¿eh? El principio 6, el de la orquestación, el de la mentira repetida 1000 veces. Y daos cuenta que es repetir algo tanto que una persona se lo acaba creyendo, y ahí los tenéis, aplaudiéndole desde los balcones. Qué fuerte, ¿eh? Porque si ustedes lo analizáis e investigáis lo mínimo, os dais cuenta de que, oye, pero ¿cómo le vas a aplaudir si te están arruinando, te están metiendo leyes fortísimas, están encerrándote, te están mintiendo con lo de las mascarillas ya que el virus es más pequeño? Es que es un absurdo, todo es un absurdo, ¿no? Pero les aplauden. ¿Pero por qué, señores? Porque esto ya es la propaganda. ¿Y cómo se hacía la propaganda, señores? ¿Recordáis las películas de la guerra que estaban haciendo toda la familia antes de la guerra mundial? Y escuchando la radio. Sí, escuchando post como los de Chico Sánchez, ¿no? Pero bueno, es broma, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Pues están ahí todos viendo la tele. ¿Y qué? Pues eso es la propaganda. La mejor herramienta de propaganda que se ha inventado nunca, el televisor y la radio. Y ahora ya con los teléfonos, pues ya es el más, porque ya están comiendo y ya están viendo
la propaganda, ya van en el metro y antes iban mirando, iban meditando, iban leyendo, iban hablando con el de al lado, iban observando, ahora no, ahora ya van con el telefonito. Entonces, ahora la propaganda se está llevando a un nivel superior a la época de los nazis. ¿Sí? Es peligroso, es peligroso. Hombre, ellos, por supuesto que los que hacen estas cosas lo saben, ¿no? Esto fue un anuncio que puso el Banco Mundial para la Agenda 2030, porque les gusta un poco burlarse de la gente. Tú no tendrás nada, es decir, te vamos a quitar la propiedad, volvemos, esto ya es el comunismo, ¿no? Te vamos a quitar la propiedad y serás feliz. Pero en realidad cuando hablo de comunismo no confundan el comunismo idealista, digamos, o el comunismo con lo que hay ahora, que lo que hay ahora es comunismo capitalista, ¿no? Como yo digo, centro, derecha, izquierda, ¿no? Bailan según les conviene, derecha, derecha, izquierda, izquierda, 1, 2, 3, y ahora mira, y ya estar diputado en el Partido Ciudadano del Centro, ¿no? Entonces es una broma, ¿no? Pero sí lo dijo el Banco Mundial, dice, os vamos a quitar todo, no tendrás nada y serás feliz. Lo tuvieron que quitar, sí, lo tuvieron que quitar porque se le echó todo el mundo encima. Gracias a Dios cometen esos pequeños errores. Lo que pasa es que esto hasta que la gente... Por eso se quitó la historia y todo, y la filosofía. ¿Ustedes creen que la Unión Europea quitó la historia, la filosofía y todo eso con el valor que tiene? ¿Lo quitaron por algo? Pues claro que lo quitaron para que la gente se vuelva ignorante de su pasado y así los pueden engañar como quieran. Principio 7. De renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responde, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Pues por eso, señores, ellos te sacan el pangolín, el murciélago, ahora sí, ahora contagia por el aire, ahora no. Entonces ellos van reaccionando a las noticias y entonces nunca puede haber una discusión. Os pongo un ejemplo. Cuando yo intento hacer un video, por ejemplo, ellos dicen, vamos a vacunar a todo el mundo de forma obligatoria, que eso son pruebas, ¿eh? Ellos no pueden legalmente, ellos saben que si la gente se opone no van a poder, pero ellos hacen pruebas y lo dicen. Entonces cuando todo el mundo empieza a protestar en contra, ellos inmediatamente sacan, pues normalmente buscan un periodista, o a lo mejor que no se entere, o que escriba de que el murciélago o que el pangolín, ¿no? Y entonces ya ahí viene la distracción y es día a día venga noticias, y una contraria con la otra y todo, pero todo forma parte de lo que es la propaganda, ¿veis? Porque es emitir tantas informaciones y argumentos y a un ritmo tan rápido que cuando tú estás respondiendo ya está la gente en otra cosa. Y bueno, eso lo hemos visto con lo del pangolín, que al final ni era el pangolín, después dijeron que el pangolín no era, que sí era, al final dijeron que no, pero si os dais cuenta esto es todo una distracción. Y como ellos solo tienen que poner expertos dicen, científicos dicen, expertos dicen, aunque no haya comité de expertos, como pasó en España, que ni siquiera había un comité de expertos, no, que es de risa, pero... O si lo había, no los quieren sacar para que no se sepa quiénes son, porque a lo mejor ni siquiera serán científicos, ¿sabéis? Pero entonces, fijaos, pues después del pues ya buscaron otro y a lo mejor algunas veces ellos filtran noticias y eso, y a un periodista así le mandan, di que son los murciélagos, pero el tío de verdad lo cree porque es un informe, ¿veis? Es un experto. Y pues los perros y los gatos... Bueno, podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no?, de cómo funciona este principio de no parar de sacar noticias y de confundir y de todo eso. El principio 8 de Goebbels, de la propaganda, es la vacunación obligatoria. ¿Por qué? Porque, fijaos, es el principio de la verosimilitud. Algo verosímil es cuando tú estás diciendo una mentira, aquí en este punto se define...
Cuando tú estás diciendo una locura tremenda, una estupidez y una cosa absurda que no tiene ningún sentido, pero tú le das verosimilitud, es decir, tú le buscas verdad, veritas, vero, ¿no? Tú haces que se parezca a la verdad, por eso es verosimilitud, que se parezca a la verdad, a la veritas, al vero. Entonces, pues construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias. Aquí está muy interesante lo del globo sonda porque los virus son globitos. El dibujito del virus son globitos, ¿no? Y es claro, y entonces, pues esto, por ejemplo, ¿qué pasa? Informaciones fragmentarias, pues te dan la información a media, no te dan toda la información. ¿Y ahora qué pasa? Pues construyen argumentos absurdos. ¿Por qué pongo yo la vacunación, no? Porque no se le ve tanto sentido, pero sí lo tiene. Es que ellos le están dando verisimilitud a la vacuna, no al virus. Porque el virus todo el mundo está confundido y todo, pero la vacuna, como que todo el mundo tiene ese acuerdo de sí, tiene que ser buena. Hombre, aunque sale un artículo que se murió uno en Brasil, se murió el otro salió corriendo, el otro no quiere... Entonces, pero no importa, ellos van creando verisimilitud, ¿para qué? Para que la gente crea de verdad en la existencia de ese enemigo falso creado, el virus, y que ahora lo van a salvar con el pinchazo. Ahora, ¿qué deciros? Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de médicos y de pinchazos. ¿Qué es un globo sonda? Te habrás preguntado, ¿a que sí? Pues mira, aquí tenéis una cosa que se llama Lo que sigue TV, que tiene un artículo que lo explica. Globos sonda, ¿qué son? ¿Cómo identificarlo y cómo actuar frente a ello? Un globo sonda es una estrategia política de testeo, es decir, prueba, de la población que se lleva a cabo con la colaboración de uno o varios medios informativos. Aquí se puede hacer un paralelismo quizá especulativo, como dirían, ¿no? Fijaos, testeo, los tests. Ahora, ¿qué están probando esos test? ¿Qué están sacando? ADN, que están probando a la población a ver cómo aguantan. Le voy a meter un pincho en el cerebro hasta que sangre, a ver si aguantan, hasta dónde aguantan, ¿no? Y ahora se lleva, un globo sonda es una estrategia política de testeo, de prueba de la población que se lleva a cabo con la colaboración de uno o varios medios informativos. Atento. Sirven para conocer la reacción de los ciudadanos frente a una medida política o económica que suele ser bastante polémica. Suelen ser difusos pero alarmantes. Ajá, y seguimos. ¿Y para qué se usan los globos sonda? El globo sonda se emplea sobre todo en la propaganda de guerra o para preparar un cambio de política exterior. ¿Veis? Si la reacción de la opinión pública es desfavorable o si las circunstancias cambian súbitamente, el diario o el informador encargado de lanzar el globo sonda es desautorizado y acusado de falta de seriedad o incluso de provocador al servicio del adversario. Es lo que le está pasando a algunos periodistas. En cuanto ya no les convienen o ya tienen que... lo atacan. Lo usan y después lo atacan. Y claro, ya visteis que el globo sonda, por ejemplo, lo de la vacunación, acaba de salir hoy que el 70 y tantos % de los españoles están en contra. Y yo creo que en casi todo el mundo la gente está en contra, pero ellos con los globos sonda van testeando, van probando. A ver, ellos dicen, a ver, vamos a meter a todo el mundo en la cárcel. Y dicen, a ver, ¿cuántos se van a oponer? 80%. Entonces ellos siguen trabajando con la propaganda con la esperanza de que dicen, cuando consigamos que el 60% se crea lo de las vacunas, entonces ya los podemos obligar a todos. Esa es la idea, esa es la lucha, ¿no?, de la propaganda. 9. Principio de la silenciación. Bueno, este es muy bueno, este me incumbe a mí. Fijaos, acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación afines.
Entonces, fijaos, acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumento. Por ejemplo, un ejemplo. Me censuraron un video donde yo digo: la OMS está estornudándose en el codo y recomendando que se saluden con el codo. Y llevaban así desde febrero como hasta octubre, ponle, o septiembre, no recuerdo el mes. Claro, ahí ellos no tienen argumento, porque es que es verdad, es que es un error que cometieron, ¿no? Aunque a ellos les da igual cometer errores, porque la propaganda, como visteis, es darle verosimilitud, es darle como apariencia de verdad y de lógica a lo que es ilógico. Ahora, disimular las noticias que favorecen al adversario. ¿Cómo lo disimulan? Pues muy sencillo. Con la prensa escriben lo contrario y censuran. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo censurado en Twitter ya 4 meses. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque mis argumentos son irrefutables. Y beneficia a qué? Pues a sus víctimas, que son ¿quién? La gente, a las personas, a los países como España, como México, pues beneficia al país, a la gente. ¿Perjudica a qué? A la agenda que está llevando a cabo el negocio y la propaganda. Por ejemplo, hoy mismo que estoy grabando este video, hoy mismo, fijaos, ya me da igual, es que me río, me censuraron un video, hoy otro más, en la parte 13 de No son humanos. Porque según he roto las normas de la Organización Mundial de la Salud, ese organismo corrupto que llevó el cólera a Haití, ¿usted ha imaginado que yo me voy a un pueblo mañana aquí en México, en España, y voy con un veneno y lo echo en un pueblo donde bebe la gente? Pues eso hizo la ONU en Haití. Y ahora esa gente son los que dicen que yo estoy rompiendo las normas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, si os queréis pues, reír, yo os contaría, ¿no? Lo que me acaba de pasar hoy, que me hace gracia, la verdad. Yo, gracias a Dios, y todavía sigo adelante, con mucho trabajo. Yo por eso siempre me dice la gente, es que pides que te donen y que te compren libros. Digo, sí, porque la verdad, lo de la censura, hombre, ellos lo hacen principalmente para que para que la gente no lea mis libros, principalmente, sobre todo, ¿no? Pero el segundo objetivo, además de que no vean mis libros, es también para que yo pues, no pueda ganar dinero y yo tenga que dejar de hacer los videos, ¿comprendéis? Esto es lo que ellos buscan, ¿no? Que uno tenga que dejar de hacer los videos y se tenga que poner a hacer otra cosa. Pero mira, esto es de risa. Hoy me escribe un amigo que ha intentado compartir mi libro, que se llama La Gran Obra, porque sí sabéis, los que lo habéis leído, lo sabréis, yo creo que es mi mejor libro y es un libro que ha tenido un éxito impresionante. Tiene 2 ediciones, aparte yo hice por mi cuenta unos libros y los regalé. Ese libro se ha leído mucho, está muy extendido. Entonces, yo os pido a todos los que creéis en los de Facebook y todo eso, yo os pido que ustedes, si habéis leído mi libro, comprendáis qué tipo de maldad hay en esas plataformas. Porque, fijaos, si censuran un libro como el de La Gran Obra, y os voy a leer, para los que no conocéis el libro, que yo os lo recomiendo, os sorprenderá si lo leéis, para que veáis que lo que no le conviene a esta gente de la agenda no es lo que parece. Pero os voy a leer un capitulito cortito de ese libro. Yo creo que es lo voy a leer porque este es el que le da el nombre al libro, La Gran Obra. Después de 18 años dando conciertos y casi 18 tomando fotos, he comprendido que mi obra artística no tiene ningún valor si se compara con la gran obra de mis padres, el amor que entregaron a sus hijos. Pero esta gran obra, la del amor que me dieron mis padres,
Nunca fue noticia, ni ganó premio, ni recibió homenaje, ni salió por televisión. Las familias no ganan premios en esta sociedad egoísta y corrompida, y los padres y las madres no reciben homenajes en la televisión. La gran obra de mis padres, que era el amor por su hijo, nunca fue importante para la sociedad materialista en la que vivían, porque los científicos no lo podían medir con sus máquinas, ni los matemáticos calcularlo con sus ecuaciones, ni los adoradores del dinero ponerle precio. Ya comprendéis, ¿no? Esto es peligrosísimo, ¿os dais cuenta? Para Facebook. De verdad, me vais a perdonar que me ría. En verdad, tú dirás, pues bueno, debería estar enojado porque el Facebook pues, no le permite esto, lo otro, pero señores, la verdad que yo, pues si ya me censuró el Facebook, pues nada, señores, al Telegram, yo os invito a todos, por favor, mientras antes nos vayamos mejor, todos los que queráis, os prometo que el Telegram es infinitamente mejor para todo, para estar conectado, para ver mis entradas de lo que publico y todo. Entonces yo os recomendaría, y si no también mi web. Mi web es diferente, mi web ahí ya más podéis tener acceso a los libros, ahí podéis comprar los libros, ahí tengo todos mis blogs, ahí tengo muchas entradas, ahí están mis fotografías también, las podéis ver. Pero lo que, y perdón, es que no puedo evitar reírme de una manera que quizás no esté bien que me ría, ¿no? Pero es que habéis visto el capítulo que le da el nombre al libro. Entonces eso es lo que es peligroso para Facebook. Ahora, pues, daos cuenta que esto es una guerra, y ya os lo he demostrado, y todavía queda un poco. Es que esto es simplemente una guerra y estamos en la propaganda ahora. Si ellos logran seguir con la propaganda el suficientemente tiempo, probablemente llevarán a la gente a las armas. Y está pasando un poco con el desastre de la migración que están provocando. Entonces, pues el que gane esta guerra de propaganda ganará o la paz o ganará la guerra. Por ahora va ganando la guerra, ¿no? Porque daos cuenta, lo del quédate en casa va a llevar a la gente a tal pobreza y a tal ruina que probablemente lo que vamos a ver pues va a ser terrible, ¿no? Es como lo que decía de lávate las manos, ¿no? Si tú tienes ciudades grandes que hay, y ya en la misma ONU hace unos años que lo decía, que el agua es un problema, que cuidado, que no gastes agua, no sé qué, y ahora de repente les cambian el discurso y lávate las manos todos los días 40 veces y lava todo. Entonces, pues si es verdad que no había agua, pues los van a dejar sin agua. No hay que ser ni siquiera matemático ni ir a la universidad 5 años para hacer ese simple razonamiento, ¿no? Pero cuando ya la propaganda entra, recordad que el individuo se convierte en un fanático que está orquestado, está maquinado, ¿ves? Es víctima de una maquinación, está engañado y cree una cosa que habéis visto que es falsa, pero verosímil, que parece real, ¿veis? Entonces, ellos están siguiendo una idea que parece verosímil, todo parece lógico, pero no lo es. Pero por medio de la propaganda y por la repetición y todos estos principios que hemos visto se lo metieron, ¿no? Ahora, el principio 10 es buenísimo para que veáis que como esto lo hicieron grupos de médicos, de químicos, de científicos, porque esto eran unas compañías, en la guerra mundial estaban envueltas compañías farmacéuticas, igual que ahora, ¿eh? Entonces es el principio de la transfusión, ¿veis? Como la transfusión de sangre. Mira, fijaos. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente. Es decir, esto es el miedo que ellos van creando o que ya existe. ¿Cuál es? El miedo a la peste negra, el miedo al cólera, y que muchas de esas historias, cuando ustedes os ponéis a investigar en la historia, muchas son muy exageradas. A propósito, por los médicos, los vendedores de vacunas y todo eso, pero no podemos entrar ahí. Ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Aquí se está usando el odio al que no lleva mascarilla, pero sobre todo el prejuicio
a el que no obedece, ¿eh? Porque en el sistema de la mentalidad cristiana católica la obediencia es una virtud, pero ese principio es un problema, porque si la obediencia es una virtud, pues se te monta un dictador de esto, te monta una y todos le obedecen, que es lo que está pasando, ¿no? O te entra cualquier personaje que... Se trata, daos cuenta, de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Las actitudes primitivas, ¿qué son? El odio, la violencia. Entonces ya lo estamos viendo. Gente que agrede a otro porque no lleva la mascarilla. Gente que en la familia... imaginaos, yo tengo un caso de un amigo, me da un poco de tristeza, pero no puedo ni hablarle ni decirle nada. Porque, pues es peor. Yo tengo un caso de un amigo que su padre murió ya con mucha edad, y a él le dijeron que lo había matado él porque él tenía corona y se lo había pegado al padre. Si os dais cuenta, cuando ya las personas, cuando tienen cierta edad y con lo que está pasando, se van pero ya le están diciendo a gente asintomática, no es que la culpa es tuya, es que no se murió de que se fumaba 7 paquetes de tabaco diario, es que no se murió de que se tomaba 7 litros de refresco, es que no se murió del infarto, es que lo mataste tú que eres asintomático, ¿eh? Y esos son los argumentos que hacen que la gente reaccione como con actitudes primitivas, porque eso es primitivo, ¿no? Y claro, yo hago la broma siempre del antibacterial bendito. Ellos han cambiado la religión católica. Por ejemplo, ellos les han cambiado la Navidad por el Buen Fin, que es su negocio. ¿Sí comprendéis? Entonces lo vimos, ¿no? Que lo podemos ver en esta foto. Ahí tenéis el Buen Fin. Yo me acerqué por curiosidad al centro comercial, aquello parecía una feria. Pero a la derecha veis como la Virgen de Guadalupe cerrada. Pero el Buen Fin no. Porque, ¿qué están haciendo? Simplemente dándoles el cambiazo. Les están cambiando. El virus corona es casi una religión, ¿no? Y todos se lo creen, pero por fe, ¿no? Porque no hay motivos ni para creérselo. Pero nadie comprende esto, ¿os dais cuenta? Porque daos cuenta que la propaganda es muy fuerte. Es que la propaganda es muy fuerte. La propaganda es muy peligrosa también, ¿eh? Porque entonces tú tienes a gente que son incapaces de darse cuenta de que si un fin de semana salen todos a la vez no les pasa nada, pero que si al fin de semana siguiente salen todos a la vez se van a contagiar, etcétera. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, el Día de Muertos lo prohibieron y que esos son intereses económicos, porque los negocios que están en los centros comerciales son la mayoría extranjeros, no son mexicanos. En este caso la foto es en México. Entonces, el Día de Muertos es local. Los que ganaban dinero eran los de las flores de Xochimilco, los que vendían las velas, los que vendían la comida, todo mexicano. Entonces se cargaron los mexicanos del Día de Muertos y se cargaron la Virgen de Guadalupe, que es mexicano, y le dieron más vía al Buen Fin. Sencillo. Pero ellos solo tienen que poner en vivo con científicos, conversaciones, ciencia y el coronavirus, ¿ves? Y ya está. Y aquí, por ejemplo, que yo usé una publicidad de una universidad y claro, te pintan como a 3 enfermeros con las capitas de Superman, el superhéroe. Porque ya están tratando a la gente, ¿por qué? Como estos propagandas ya los están tratando como ¿qué? Como niños. Como si fueran niños. Ustedes fijaos las publicidades. Haced ustedes la búsqueda. Porque la propaganda vuelve a las personas como muy infantiles. Porque daos cuenta, son repeticiones de unas 4 palabras. La madurez te la da, yo os contaría una anécdota, la madurez te la da el vivir mucho y el leer mucho, y eso, la madurez no te lo da repetir 4 frases hechas. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo estaba en Sevilla en un cuartel que se llamaba San Fernando, en una banda que se llamaba Zoria 9. Y como en las tardes no teníamos nada que hacer, porque ensayábamos en la mañana la música, era músico,
ensayaba toda la mañana y tocaba el saxofón toda la mañana, ensayaba y ya comía a las 2 y en la tarde pues lo que hacía era leer. Y me leí la biblioteca entera, me acuerdo que fue muy simpático, me leí la biblioteca entera, claro, imaginaos. No, pues está ahí metido, como yo no veo fútbol, no veo la tele, y no me iba a ir yo a la cantina a beber cerveza y a jugar billar, jugaba de vez en cuando, ¿no? Pero pues entonces me leí y entonces me acuerdo que un día me paró un capitán, que los capitanes eran sacerdotes, eran religiosos, católicos, y me dijo el capitán, oye, tú eres el soldado, el cabo Torres, cabo primero, no me acuerdo yo ya ni lo que era, si cabo o cabo primero. Me dice, tú eres el cabo Torres. Y le digo, sí. Sí, mi capitán. Y me dice, oye, pues quiero que vengas conmigo a la biblioteca. Va, muy bien. Me llevó a la biblioteca y me dice, oye, he estado viendo tu ficha. Dice, ¿te has leído la biblioteca entera de verdad? Dice, es la primera vez que pasa aquí en este cuartel, ¿no? Que daos cuenta, ahí entran miles, ¿no? Entran 100 y salían. Dice, eres el primero que se lee la biblioteca en la historia del cuartel. Y dice, y te voy a hacer un regalo, compra 2 colecciones. Y me compró la colección de arqueología y la colección de poesía. Y yo pues me leía la poesía y me leí y ahí es donde nació mucho mis conocimientos de arqueología, porque era una colección de arqueología que me compró bastante buena, que tenía el libro Dioses, tumbas y sabios, que es un libro que yo recomiendo mucho. Y bueno, vamos a seguir porque ya me lío con otras cosas, pero venía al cuento de este tema, ¿no? De que al fin y al cabo, pues lo que están haciendo es convertir a la gente en infantil. Ya, imaginaos, antes una convocatoria de una universidad era una cosa súper seria y ahora parece un anuncio de Disney, ¿no? El principio 11, principio de la unanimidad. Fijaos es el último. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. ¿Y esto cómo se consigue? Os lo voy a decir. Primero lo consiguen con los expertos, porque te van a decir, todos los expertos dicen, todos los médicos dicen, todos los científicos dicen. Ahora, el que se atreva a decir lo contrario lo echan a la calle, ¿no? Pero para llegar a convencer a tanta gente de que piensa como todo el mundo, lo principal es la prensa. Porque la prensa te va a coger una manifestación que a lo mejor son 10.000 o son 5.000 o son 1.000, incluso menos, incluso 100. Y te lo va a poner una foto y ellos te van a dar a ti la sensación de que todo el mundo está de acuerdo. ¿Yo por qué os lo digo eso? Por 2 anécdotas que yo creo que esta la he contado en algunos de mis videos. Una anécdota que yo aprendí de un amigo que trabajó y que estaba ahí cuando se cayó el muro de Berlín. Y este amigo, que fue un gran maestro, no digo su nombre porque no sé yo si él quiere que se diga o no, pues un fotógrafo de muchos años, un periodista muy diferente de lo que hay ahora, porque vamos a decir la verdad, aunque pudieran estar manipuladas, porque la prensa siempre ha estado manipulada, pero a otro nivel, no como ahora que son organismos de propaganda goebbeliana, ¿no? Como podéis ver. Pero él me dijo que la propaganda rusa era tan buena que cuando se cayó el muro muchos periodistas estaban de vacaciones. Es decir, nadie se imaginaba que se podía caer ese muro. Pero ¿qué pasa en las dictaduras como esta que estamos viviendo del virus corona? Que la gente, hasta que no te conozca, no te va a confesar. A mí me ha pasado una cosa alucinante. Yo saludaba todos los días a un vecino en Coyoacán. En el tiempo que estaba ahí, estuve un montón de 2 años, pero el último año saludando a ese vecino. Solo un saludo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y como ya me iba, pues lo saludé más. Y le digo, oye, que me voy, hombre, para que sepas que me voy, que espero que vaya muy bien, y me despido. Y ahora empiezo a hablar con él y resulta que es una persona que trabaja en medicina y que ha trabajado con los PCR. ¿Y sabéis qué?
me dio la razón. Me dice, sí, es verdad que eso puede tomar una partícula demasiado pequeña, entonces tú puedes no estar enfermo, pero te da positivo. O además, si le das muchos pases, te va a dar positivo seguro siempre, ¿no? Entonces me dijo todo, pero es la sociedad en la que vivimos, ¿veis? Es la dictadura, todo el mundo tiene miedo a hablar. Yo estoy seguro que a él le encantaría, pero a lo mejor si él habla, se le van a echar encima la gente que está con la propaganda y lo van a querer echar del trabajo, no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en dictadura. Cuando ustedes vayan a saber, cuando estáis en dictadura, cuando la gente no se atreve a decir lo que piensa, hace lo que hace el resto, pero de repente surgen explosiones sociales, ¿no? Por ejemplo, hoy decía un periódico que una sorpresa que en España la mayoría no se quiere vacunar, solo el 20%. Claro, porque ellos llevan un año vendiendo ¿qué? La vacuna, porque todo el objetivo de toda esta guerra es la vacuna. Entonces, pues veis que Johnson & Johnson, lo habréis leído, suspendió pruebas de vacuna por un voluntario que se enfermó con una enfermedad inexplicable. Tuvieron que suspender los de Oxford también, que es la que quieren poner en México, ¿no? Que la tuvieron que suspender porque, pues no estoy seguro si se murió uno y se pusieron enfermos, pero bueno, que imaginaos lo buena que es la vacuna, no la han probado siquiera, y quieren probar con los mexicanos y con los españoles y con eso, quieren probar la vacuna, imaginaos. Qué locura, ¿no? Suspenden pruebas de la vacuna china por muerte de un voluntario. Pero señores, este es el principio de unanimidad. Ellos le hacen creer que todo el mundo se quiere vacunar. Pero tú te pones a hablar, yo no he conocido todavía uno que se quiera vacunar. Pero sin embargo todo el mundo me dice que todos se quieren vacunar. Es que todos quieren ponerse la mascarilla, es que todo, pero eso lo crean ellos por medio de la propaganda, por el principio de la unanimidad. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial llevó a 60 millones de muertos. Pero la Segunda Guerra Mundial tuvo una época como la que estamos viviendo ahora de propaganda. Fue la época en la que mucha gente como yo, el loco, empezaron a alertar, a decir, señores, esto, y después llegó el ataque, que fue lo que provocó las muertes. Pero señores, el final de esta guerra, aunque a lo mejor sí se lucha con armas, pero es que esta guerra es una guerra médica. Entonces a lo mejor esta guerra se va a luchar con otro tipo de armas, pienso yo, que pueden ser las vacunas. Yo así lo pienso. Y si estas son guerras modernas. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Bueno, ¿y por qué toco yo a Goebbels, el del ministro de Nazi? Porque yo os pongo una foto, si usted lo buscáis, buscar fotos de Joseph Mengele, hacer en Google, ¿no? Búsqueda de poner Joseph Mengele, experimento, y vais a verlo experimentando con los respiradores, con gemelos. Es que, vamos, es impresionante. Y con máquinas de... Ahora, que hay gente que dice, no, pero que en verdad no mataba a los pacientes o no, pero bueno, pero es la misma barbaridad. Es experimentar con seres humanos como si fueran monos. Y hay que decir que el farmacéutico de Auschwitz ya te da una pista, ¿no? Si ustedes veis qué era todo el movimiento ese, pues era experimentaciones de la farmacéutica. ¿Y qué está pasando ahora? Pues lo mismo, experimentaciones de la farmacéutica. Y yo os diría y os pediría que buscarais médicos recomiendan tabaco, ponerlo en el Google. Porque fíjate, yo encontré artículos, por ejemplo, 20.679 científicos, físicos, dicen que, o médicos, digamos, dicen que los Lucky son menos irritantes. Es decir, los médicos, 20.679 médicos recomendaban fumar para la garganta. Y ponía
La protección de tu garganta contra la irritación, contra la tos. Mira, yo me acuerdo que conocí una pareja muy simpática, ya no viven en México. Él era un productor muy importante de Hollywood, yo le digo Hollywood, y él era muy importante de Hollywood, muy importante, pero no voy a decir quién es, por supuesto. Y pues se hizo muy amigo mío y lo comprendo porque hasta se reía mucho porque yo en lugar de decirle que qué bueno, yo le decía, hay que ver los lavados de cerebro que le hacéis a la gente, ¿no? De que era un poco una relación un poco... Pero yo hablaba mucho con él, era muy interesante esa persona, muy interesante. Pero un día tuvimos una comida ahí en la Condesa, en una zona, para los que no conocéis México, es de la Ciudad de México. Se llama un lugar La Condesa, había un restaurante ahí. Y estábamos en el restaurante y vio el cartel de no fumar la mujer y dice, hay que ver, pues antes cuando yo tenía no sé cuántos años, porque eran muy mayores los dos, ¿no? Pues cuando yo tenía no sé cuántos años, yo me acuerdo que los médicos en la televisión decían que había que fumar para mantenerse bien de los pulmones. Y que tú llegabas a una casa y te ponían el tabaco ahí y te lo recomendaban para la garganta. Entonces, señores, en esa estamos, ¿eh? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Os acordáis el principio de Goebbels? Tienen muy poca memoria. Entonces el mensaje cortito porque tienen muy poca memoria. Y los seres humanos lo hemos olvidado. Ya ahí podréis ver muchos otros artículos, ¿no? Donde salen enfermeras con un cigarro, recomendando que fumar es bueno para la salud, vestidas de enfermera y todo, ¿no? Pero... así es como es, pero entonces estos son los héroes. Fijaos, lo de ponerle las capas, lo de es muy antiguo, como si fueran superhéroes, y así es como funciona, no todo es propaganda, ¿no? Pues después podéis encontrar de todo. Yo encontré hasta una propaganda como de una enfermera. El tío está en la cama allí muriéndose y le está dando un cigarro para que se lo fume, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando al final y estoy seguro que ya os habréis dado cuenta de lo que pasa, ¿no? El poder de las palabras. ¿Dónde estamos? Estamos en Goebbels otra vez. Sí, ahora mismo estamos justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, señores, ya vieron el poder de las palabras y los principios de propaganda de Goebbels. Muchos de ustedes a lo mejor ya los conocíais, pero bueno, nunca está mal hacer un análisis de nuevo y repasarlo de nuevo. Y pues bueno, el poder de las palabras, aquí pues recordaros que tengo 4 libros, para los que no los conocéis, se llaman El curso de la vida, La profecía de los jaguares, La gran obra y Un viaje maravilloso. El curso de la vida es el que está más relacionado con este video, porque claro, es un libro en el que se analizan las palabras y el significado y el poder que tienen y lo que significan. El segundo, La profecía de los jaguares, también tiene relación con esto que hemos hablado, y es porque además es profético. Yo cuando hice el libro puse todas las profecías que encontré, les hice mi interpretación, hice mi propia profecía también, digamos, y todo con una investigación de fondo, aunque los capítulos están muy puestos para que sean muy fáciles de leer y sobre todo para que no sean aburridos, para que no tengan un lenguaje científico aburrido, sino que sean fáciles. No digo fácil que tengan poco contenido, al revés, son muy profundos. Pero bueno, sí, al final se está cumpliendo todo, parte por parte. El final no os lo voy a contar, por si acaso queréis leerlo. Y la gran obra, pues bueno, ya sabéis, súper peligrosísimo. Yo es el que os digo que más os recomiendo ahora, es la gran obra, porque bueno, es un libro que yo creo que en este momento pues es la luz en contra de la oscuridad. Esa luz que se está apagando en la humanidad está en el libro de la gran obra. Y mucha gente que lo lee me lo dice, me ha despertado otra vez la luz. Porque es que, señores, lo que están haciendo esta gente es borrar la luz a la humanidad. Y el cuarto, que se llama Un viaje maravilloso, pues ese ya es un viaje mío de 13 años, cuando empecé con la arqueología. ¿Os acordáis la anécdota que os he contado con el cura, no? Fue cuando leí esos libros de arqueología, aunque yo tenía de niño ya la inquietud, fue cuando a mí me movió el libro, sobre todo Dioses, tumbas y sabios,
de viajar a América, ¿no? Y Un viaje maravilloso yo creo que es un libro espectacular, ¿eh? Los 4 se pueden conseguir en mi página web, excepto Un viaje maravilloso, que lo que es el libro en papel lo tienes que comprar en Amazon. Ahí está el enlace en mi página web. Y si os gustó, pues bueno, os quiero pedir, por supuesto, como siempre, que cualquier donación, por muy pequeña que sea, me ayuda a seguir adelante. También pediros que compréis un libro. Mira, fijaos, ahora viene la Navidad, vienen los regalos. Pues yo supongo que ustedes sois rebeldes. Nosotros pues hemos puesto árbol de Navidad, vamos a poner el Belén y todo, y vamos a celebrar la Navidad. Y si viene la policía, disimulamos, ¿no? Si pasa la policía, pues como que estamos separados. Pero habrá que celebrar la Navidad, hombre, que prohíban la Navidad y ahora ellos se van a ir a comer a los restaurantes todos sin mascarilla. ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces, señores, celebren la Navidad bonita con la familia, disfruten mucho, y regalen los libros de Chico Sánchez. Bueno, regalen mis libros, me hacen un gran favor, me ayudan, y así yo puedo seguir haciendo estos videos y no tengo que pues dejar de hacerlos y buscar otras salidas, ¿no? Muchísimas gracias. Y como siempre, bueno, deciros que todos estos capítulos, la música de entrada y de salida es mía, la compongo yo también, porque también fui músico, como os he contado antes, y que la podéis escuchar en mi canal de YouTube. Ahí están, en mi canal de Libri, en De Bichute, lo podéis conseguir, ¿eh? Ahí están las canciones y las podéis escuchar. Pues entonces, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.